Hay un lenguaje que todo el mundo habla, pero casi nadie conoce. Un lenguaje que no usa palabras, pero que puede comunicar amenaza, confianza o afecto. Es el lenguaje del espacio, esa dimensión oculta que sin que nos demos cuenta gobierna nuestras vidas. Hoy vamos a intentar descifrarlo, basándonos en el increíble trabajo del antropólogo Edward T. Hall. A ver, pensemos un momento en esa sensación. En el metro, en una cola, en el ascensor. Alguien invade lo que llamamos nuestra burbuja personal. Y de repente, ¡zas!, sentimos esa tensión, esas ganas de dar un pasito para atrás. ¿Es una manía nuestra? ¿Algo personal? Pues la respuesta, y esto es lo interesante, es que no. Esa incomodidad no es un capricho. Es, en realidad, una respuesta que tenemos programada hasta la médula. Una regla no escrita que hemos aprendido desde que éramos pequeños. Es literalmente nuestra cultura hablándonos a través del espacio. Y esta es la idea central de Hall. La cultura no es como una chaqueta que nos ponemos y nos quitamos. ¿Qué va? Es parte de nuestra biología. Moldea cómo percibimos el mundo a un nivel súper fundamental, casi instintivo. Y el espacio es uno de sus principales campos de juego. Venga, vamos a meternos de lleno en las ideas clave de la dimensión oculta. Y como con cualquier buen mapa, vamos a empezar con una vista de pájaro. ¿Cuál es la tesis, el objetivo y la gran conclusión de toda esta obra? La idea de Hall, en el fondo, es sencilla, pero a la vez muy potente. El espacio es un lenguaje, y cada cultura lo habla de forma distinta. Su objetivo, por tanto, es darnos las claves para leer ese lenguaje. Y así, pues, evitar malentendidos, mejorar nuestras relaciones e incluso, ojo, diseñar ciudades mucho más humanas. Vale, pero antes de meternos de lleno en la cultura tenemos que echar la vista un poco más atrás, a nuestras raíces biológicas. Porque esta manía de gestionar el espacio no es algo solo de los humanos, para nada. La compartimos con casi todos los seres vivos. Y esta imagen lo explica de maravilla. Fíjate, en el reino animal hay una división fundamental. Por un lado, tienes especies de contacto, como estas focas, que se amontonan, que buscan esa proximidad. Y por otro, especies de no contacto, como los cisnes, que siempre mantienen una distancia muy calculada. Nos va sonando de algo, ¿verdad? Y aquí viene lo que es de verdad alucinante y, bueno, un poco alarmante. ¿Qué pasa cuando estas reglas del espacio se rompen? Pues en unos experimentos famosísimos con ratas, el etólogo John Calhoun observó un fenómeno que llamó el sumidero conductual. Básicamente, el hacinamiento extremo no solo generaba estrés, sino un colapso social en toda regla, agresividad, las madres abandonaban a las crías, un caos. Una advertencia biológica muy seria sobre los peligros de vivir demasiado apretados. Bueno, pues dejando la biología a un lado, volvemos a la cultura para ver cómo hemos desarrollado nosotros todo esto. Si el espacio es un lenguaje, pues necesita una gramática, ¿no? Y Hall creó todo un campo de estudio para describir esas reglas. Lo llamó proxémica. Esta es la definición, digamos, del libro. Pero para que nos entendamos, la proxémica estudia cómo usamos el espacio y por qué lo hacemos de manera diferente según nuestra cultura. Hall nos dio, por así decirlo, las gafas para poder ver y analizar esta dimensión oculta. Hall identificó 4 zonas de distancia clave, al menos en la cultura occidental. La primera es la distancia íntima. Es la zona del contacto piel con piel, reservada para la gente de máxima confianza. Aquí la presencia de la otra persona lo llena todo y solo se permite en situaciones muy concretas, como un abrazo o una pelea. Luego está la distancia personal. Esta sí que es nuestra famosa burbuja. Es ese espacio que mantenemos cuando hablamos con amigos. Todavía podemos llegar a tocarnos, pero no estamos pegados. Es una zona de interacción cómoda, relajada. La tercera es la distancia social, y esta foto lo clava. Es la distancia de las transacciones impersonales. Piensa en una reunión de trabajo o al hablar con la persona que está detrás de un mostrador. Aquí el contacto físico ya está totalmente fuera de lugar, y todo es mucho más formal. Y por último, tenemos la distancia pública. Este ya es el espacio de los discursos, de las clases magistrales, de las actuaciones. La comunicación aquí es casi de un solo sentido. El lenguaje corporal se tiene que exagerar para que se vea desde lejos, la voz se eleva, la interacción personal directa es prácticamente imposible. Y esta tabla pues lo resume todo muy bien. Vemos las 4 zonas, cada una dividida en fase cercana y fase lejana. Pero ojo, que nadie se tome estos números como una ley universal, ¿eh? Son una guía, una aproximación de las distancias que manejamos sin pensar, sobre todo en la cultura norteamericana, que fue la que Hall estudió más a fondo. Pero es que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si la proxémica es la gramática, resulta que cada cultura tiene su propio dialecto. Esas distancias que acabamos de ver no son para nada universales. Vamos a darnos un pequeño paseo por el mundo para comprobarlo. A ver, un ejemplo clarísimo. Alemanes y franceses.
Para un alemán, la privacidad es sagrada. Y eso se nota en su espacio, puertas cerradas, una esfera privada muy marcada. Que alguien entre sin permiso es una ofensa gravísima. En cambio, en Francia el espacio es más fluido, la vida social gira en torno a un centro, como sus places, y todo irradia desde ahí, fomentando que la gente se mezcle. Y la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. En muchas culturas árabes, la distancia personal es mucho, mucho más corta. Se valora el contacto sensorial e incluso el oler a la otra persona mientras hablas. En Japón, por otro lado, tienen el concepto del ma, que no es un espacio vacío, sino un intervalo que está cargado de significado. Y esto les permite vivir en sitios con una densidad de población altísima sin sentir la claustrofobia que sentiríamos en Occidente. Claro, entender todos estos dialectos espaciales no es solo una curiosidad para contar en una cena, es que tiene unas consecuencias brutales en cómo diseñamos todo lo que nos rodea, desde un despacho hasta una ciudad entera. Hoy usaba una palabra que me parece genial. Espacios sociófugos. O sea que huyen de lo social. Son sitios que, como una fuerza centrífuga, nos empujan a separarnos. Piensa en las típicas filas de asientos de una sala de espera. Lo contrario sería un espacio sociopeto, que nos invita a juntarnos, como las mesas redondas de un bar. Vale, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo construimos ciudades mejores? Pues Hall nos da algunas pistas. Hay que entender las necesidades de cada cultura, diseñar a escala de las personas, no solo de los coches, y crear espacios con identidad, huyendo de esa monotonía de los supercasilleros que son todos iguales y no nos transmiten nada. En definitiva, de lo que estamos hablando es que la proxémica no es una teoría abstracta de un antropólogo. Es una herramienta súper práctica. Nos ayuda a darnos cuenta de nuestra propia programación cultural y, sobre todo, a ser más empáticos con la de los demás. Es un camino para entendernos mejor y para convivir mejor. Hay una cita de Hall que para mí lo clava. No estamos separados del mundo que creamos, somos un sistema. Nuestra tecnología, nuestras casas, nuestras ciudades, todo eso son extensiones de nosotros mismos. Y si no entendemos cómo esas extensiones interactúan con nuestra biología y nuestra cultura, pues tenemos un problema. Así que la próxima vez que sintamos eso, que alguien se acerca demasiado o que un espacio nos resulta extrañamente incómodo o acogedor, quizá la pregunta no sea ¿qué le pasa a esa persona o a ese lugar? Quizá la verdadera pregunta es ¿qué lenguaje silencioso se está hablando aquí y qué me está diciendo sobre mi propia cultura?